Hoy es día 9 de marzo del 2026. La lectura que tenemos el día de hoy es de Lucas capítulo 4, del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí el Evangelio de Lucas 4, del 24 al 30, en donde la información que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, que está en su pueblo, en donde él creció, porque no nació en Nazaret, nació en Belén, se fue a Egipto y después de 2, 3 años, quizás 4 años, regresó a Nazaret, hasta que había muerto Herodes el Grande. Creció en Nazaret y pues, pasó el tiempo y mucha gente pensaba que pues, había nacido en Nazaret, ¿no? Porque pues no le pusieron mucha atención en ese entonces que se había ido José y María a Belén, ¿verdad? Pero bueno, es otro asunto. Dice aquí que ya estando grande Jesucristo, ¿verdad? Y regresa a su ciudad ahí en Nazaret, entró a la sinagoga, me imagino que pues, a lo mejor era sábado, y le dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y les hace el comentario y les recuerda lo que había pasado con Elías, que faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Acuérdense que Tiro y Sidón son dos pueblos que están a la orilla del mar Mediterráneo, en la parte norte del país de Israel. Y bueno, pues nos menciona aquí que Elías fue enviado, ¿sí?, a una viuda que estaba en Sarepta, ciudad de Sidón. Dice que había muchos leprosos. Acuérdense que la enfermedad muy potentosa de aquel entonces pues era la lepra. Como hoy podemos decir muchas otras como el cáncer, la diabetes, ¿sí? Y y en ese entonces pues era la lepra. Dice que había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado. Solamente Naamán, que era de Siria. O sea, otra persona que no es judía. La viuda de Sarepta tampoco era judía. Se dan cuenta cómo entonces desde antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, ya Dios asistía a gente que no era judía. Bueno, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo sacaron de la ciudad a Jesús, lo llevaron hasta lo saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para arrojarlo o despeñarlo, dice. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de ahí. Bueno, pues aquí nos está mencionando muy claramente que Dios asiste no solamente a los judíos. ¿Cuál era el trabajo de los judíos? ¿Cuál era su labor? Pues que tenían que dar a conocer a nuestro Padre Dios a todos los pueblos, a todas las personas. Y no lo hicieron, sino que ellos mismos se llenaron de costumbres, de tradiciones, ¿sí?, de otros pueblos. Se mezclaron, se casaron con mujeres de otros pueblos, y siendo que no tenían la preparación, la palabra de Dios, esas personas de otros pueblos, pues contagiaron a los israelíes o a los judíos, ¿sí?, si quieren llamarles a ustedes así. Y en vez de que ellos dieran a conocer a nuestro Padre Dios, ellos se contaminaban con las costumbres y tradiciones paganas, fuera de lugar, porque
desafortunadamente, pues ellos tenían creencias a dioses, ¿sí? Hechos por manos humanas. Esto nos hace ver que se cumple lo que se había dicho al padre Abraham, que era el padre de todas las naciones. No nada más iba a ser padre de la descendencia judía o de la descendencia, ¿eh? De toda su descendencia del pueblo de Jacob. ¿Eh? Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos. Y Dios le cambia el nombre, ¿no? Ya no te vas a llamar Jacob, ahorita vas a llamar Israel. Y de ahí vienen las 12 tribus, aunque hay otra, tuvo una hija Dina, ¿sí? Pero no se menciona como descendencia del pueblo judío. Entonces se cumple la promesa de que nos menciona Dios, de que Abraham es padre de todas las naciones. Y aquí nos damos cuenta que, bueno, Jesús vino principalmente a las ovejas descarriadas de Israel, pero no lo aceptaron. La mayoría no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Al principio quizá lo vieron como un profeta, después lo vieron como una amenaza para su gobierno, porque recuerden que el Sanedrín pues había hecho tratos con el gobierno romano para poder seguir ellos dominando religiosamente hablando al pueblo, y Roma accedió para que de alguna manera el Sanedrín tuviera controlado al pueblo y no estuvieran de rebeldes, ¿sí? En contra del gobierno romano, porque pues habían sido invadidos, habían sido conquistados, así dicen siempre la palabra, ¿no? Conquistados. Y les dieron la oportunidad al Sanedrín, el gobierno romano, para que ellos fueran los que gobernaran de alguna manera o de una forma religiosa al pueblo y lo mantuvieran sometido. Entonces, al llegar nuestro Señor Jesucristo, ellos empiezan a tener, pues, miedo y enojo, porque mucha gente seguía a Jesucristo. Acuérdense que, pues, imagínense, en un día le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y otro día a 4,000 hombres, y siempre lo seguían multitudes, cientos de personas seguían a nuestro Señor Jesucristo, quizás miles de personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los curaba, porque les daba de comer, porque estando con nuestro Señor Jesucristo tenían la fuerza del Espíritu para poder entender la palabra de Dios, convertirse, arrepentirse y llenarse, ¿sí? De la verdad. A pesar de haber sido un pueblo sometido, pues tenían tranquilidad y paz en su corazón, en su alma, en su vida. Y bueno, pues todo esto pues se suscita, pero muy claramente dice Jesucristo que en Nazaret no lo iban a aceptar, porque en otra lectura se menciona muy claramente que le dicen, oye, ¿qué? ¿Este Jesús de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca tanto poder de hacer milagros? ¿De curar enfermos? Pues que no sus hermanos viven aquí entre nosotros y sus hermanas. Pues sí, todos los que estaban en Nazaret pues lo vieron crecer. Vieron quién era él, pues que se dedicaba a la carpintería con su padre San José, así le decimos San José, con su padre José, aunque era el padre adoptivo, no todos lo sabían. Hoy en día sí lo saben los judíos, ¿eh? Sí, hasta insultan, ¿no? Dicen que Jesús es un bastardo porque no supieron quién era su papá. Sí, no, porque ellos no van a entender ni van a creer que Jesús es por obra del Espíritu Santo, pero bueno, es otro asunto. Entonces, pues ahí la gente empezó a criticar a Jesucristo, diciendo, pues si nosotros lo conocemos, sabemos cómo es, pues a mí me hizo una silla, diría uno, ¿no? No, a mí me hizo una mesa, no, a mí me hizo una cama. Pues sí, estuvo trabajando desde joven nuestro Señor Jesucristo en la carpintería. Mucha gente dice, es que ya Jesús hacía milagros desde chiquito. Pues no es cierto, porque entonces la gente que lo conocía lo hubiera dicho y no hubiera dicho lo que les acabo de contar. ¿Sí? ¿De dónde les salen tanto poder milagroso y tanta sabiduría? Pues ya lo conocían. Si él hubiera hecho milagros desde chiquito, cosas increíbles, pues toda la gente diría, oye, mira, pues es lógico, ¿no? Ya de grande, pues con mayor razón, ¿no? Ya desde niño lo hacía, pero no es cierto, ¿sí? Entonces, para que no nos cuenten, no nos hagan películas, ni nos digan chismes, ¿sí? Equívocos, en que Jesucristo ya desde niño
arreglaba lo que desarreglaba Judas Iscariote. No, no. Ah, sí, porque así cuentan, ¿eh? Acuérdense que Judas Iscariote no era Galileo, él era de Judea, paisano de nuestro Señor Jesucristo. Judea está al sur del país de Israel y Galilea está al norte del país de Israel. Estaban bastante separados y de niños pues no podían convivir, no vivían en el mismo lugar. Estamos en México, es como si alguien naciera en Monterrey y el otro naciera en Quintana Roo. Pues están totalmente retirados, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo van a convivir de niños, no? Entonces es mentira eso de que el Judas Iscariote hacía y deshacía y Jesús todo componía. No, no, no convivieron. Y nuestro Señor Jesucristo no tuvo una vida pública hasta la edad de los 30 años. Entonces aquí muy claramente menciona Jesucristo que, pues, en Nazaret no se pudo hacer muchos milagros porque, pues, nadie es profeta en su tierra. Sí. Y fíjense cómo es importante eso porque hoy en día, si tú empiezas a conocer, amar y servir a Dios y quieres invitar a tu familia, a tus amigos, pues se van a burlar de ti, van a decir, ay, no inventes, ¿a poco crees en eso? ¿A poco vas a misa? ¿A poco te confías? ¿A poco comulgas? ¿A poco rezas el rosario? Ay, no, ¿qué pasó? Eso es para la gente ignorante, te dicen, ¿no? Sí, no inventes, eso ya no existe para nosotros, para la juventud de hoy en día, ¿no? Y estoy hablando de gente de menos de 40 años, en la actualidad. Digo, no todos, porque hay mucha gente que sí, ¿verdad? Son jóvenes y niños que tienen conocimiento de Dios porque sus familias los han educado, pero muchos no, ¿eh? La mayoría no. Y bueno, aquí muy claramente dice que pues ahí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros y les puso el ejemplo ese de Elías y de Eliseo, ¿sí? Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, Sidón, ¿verdad? Y Eliseo fue, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, en el tiempo de Eliseo. Sí, acuérdense que Eliseo fue discípulo de Elías. Elías se desapareció en una carta de fuego. Ahí lo pueden ustedes leer en el libro de los Reyes. ¿Sí? Bien, bueno, pues esa es la lectura que hoy nos está proporcionando Lucas, en lo que debemos de entender que pues Dios es para todos, no nomás para los judíos. Ellos era su trabajo dar a conocer a Dios a todas las naciones y no lo hicieron. Por eso viene Jesucristo y dice, le vengo a dar plenitud, no vengo a quitar la ley de los profetas, le vengo a dar plenitud porque no lo han hecho correctamente. Y desgraciadamente, bueno, pues sabemos que el Sanedrín, pues su aspecto principal era el mantener a la gente en raya, ¿no? Como diciendo, en línea, ¿sí? Con sus costumbres y tradiciones y sacrificios. Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos ha dicho que Él no quiere sacrificios, sino quiere obras de caridad. Quiere que hagamos, ¿sí?, el bien a los demás. Eso es lo principal. Y bueno, si tú haces un sacrificio, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que hace sacrificios ofreciéndoselos a Dios, pues qué bueno, ¿no? Bueno, pues, pero lo importante es que ames al prójimo, ¿no? Amar a Dios sobre todo y a tu prójimo. Pero bueno, Jesucristo dijo que no, él no quiere sacrificios, pero si tú lo haces, bueno, no hay problema, es el que se lo estás haciendo a nuestro Padre Dios, ¿no? Además yo no te voy a criticar ni juzgar, ¿no? Es tu fe o tu devoción, como tú quieras y mandes, pero lo importante es eso, ¿no? Ayudar al prójimo, ¿no? Puedes hacer tu sacrificio si quieres y ayudas al prójimo, pues está mejor, ¿no? Yo creo que sería lo más conveniente, ¿no? Lo más idóneo. Y bueno, pues entonces terminamos con esta lectura, ¿sí? Que quisieron al maestro, lo llevaron, dice aquí que lo sacaron de la ciudad y llevaron hasta una saliente del monte sobre el cual estaba construida la ciudad para despeñarlo, para aventarlo, ¿no? Que fíjense, lo querían matar, su compatriota, sí, los del Sanedrín, pero él pasando por el medio de ellos se alejó de allí. No pudieron, pues no, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser cuando ellos quisieran, sino cuando Dios manda. Todo era un plan salvífico. Por eso cuando Jesucristo le dice a los discípulos, vamos a regresar a Jerusalén, y Pedro le dice, pero ¿cómo? Si la última vez nos apedrearon, porque ese era el tiempo y era el momento. ¿Sí? Ya había llegado su tiempo. Acuérdense que 3 veces les anunció la muerte de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. 3 veces. Esa es una de las que les estoy contando. ¿Sí?
Y ya regresaron y dijo, muy claramente les había dicho, me van a apresar, me van a juzgar, me van a condenar, me van a martirizar y me van a crucificar y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ya se lo sabían ellos o lo habían escuchado ellos, pero a lo mejor no lo entendían y no comprendían y como que no lo aceptaban y a lo mejor decían, ¿de qué está hablando? ¿No? O sea, eso es imposible. Y bueno, pues se cumple la situación en nuestro Señor Jesucristo, entonces, pues las cosas son así, un plan salvífico de nuestro Padre Dios con la humanidad. Y hoy en día, bueno, pues se lo reitero, hay que seguir pidiéndole a Dios por toda aquella gente que está muriendo, porque pues hay guerra. En ese 2026 hay guerra, como hace 100 años, ¿no? Que empezó la Primera Guerra Mundial. Si llevamos en la tercera, ¿no? Hay guerra porque pues se está enfrentando a unos países, ¿no? Unos malos contra otros perversos. Sí, no. Pero bueno, es otro asunto. Pidámosle a Dios para que la gente no sufra, no mueran niños, mujeres y ancianos, o bueno, hombres civiles, ¿no? Y que eso se acabe, pero pues, como les vuelvo a reiterar, que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios y no la nuestra. Bueno, que Dios te bendiga.